Shabbat Shalom a todos nuestros amigos hermanos, bienvenidos al ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a compartir para todos ustedes la Parashá Vaerá, que quiere decir y me mostré. Esto lo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 2, capítulo 9 al 35, y los profetas lo tenemos en Ezequiel, capítulo 28-25 al 29-24. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que pasó en la parashá anterior, la parashá llamada Shemot. En este estudio tenemos el nacimiento del primer libertador del pueblo de Israel, Moshe Rabenu. Después del intento del nuevo rey de Egipto que intentó matar a los bebés varones hebreos en su nacimiento, incluyendo al pequeño Moshe. Gracias a Dios, por las manos de las parteras fue librado, pues estas mujeres, según dice la Escritura, temían a Elohim. Moshe fue librado de la muerte y encontrado en las aguas del Nilo para ser dado a la hija de Faraón y adoptado como hijo suyo. Moshe, una vez crecido a la edad de 40 años, ve el maltrato del pueblo hebreo por un capataz egipcio y decide defender al hebreo, llegando a matar al egipcio teniendo que salir de la tierra de Egipto, pues Faraón lo quería matar huyendo a la tierra de Madián. Allí encuentra una esposa, la hija de Jetro, el sacerdote de Madián, y toma el oficio de pastor con su nueva esposa Séfora. Durante 40 años Moshe fue tratado y depurado en el desierto por el Eterno. Ahora vamos a entrar en un pequeño bosquejo de la parashá. Tenemos de Éxodo, del capítulo 6, 2, 13, la respuesta divina. De Éxodo 6, 14 al 30, las familias de Rubén, Simeón y Leví. Éxodo 7, el comienzo y confirmación de las plagas. Éxodo 8, segunda, tercera y cuarta plaga. Y en Éxodo 9 hasta el verso 35, la quinta, sexta y séptima plaga. Entramos en la parashá, que hemos dicho que se llama Vaerá, y quiere decir y me mostré, donde veremos cómo el Eterno se manifiesta a su pueblo declarando su fidelidad a los patriarcas por su nombre en el libro de Génesis, Shemot 6, 2, 8. Vamos a empezar a leer. Verso 2. Y así habló Elohim a Moshe y le dijo: Yo soy el Eterno, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Yud Hei Vav Hei, yo me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vinieron, y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy Yud Hei Vav Hei, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo, el Eterno vuestro Dios.
El Eterno se revela a Moshe como el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, mostrando su fidelidad y gran poder como el Shaddai, añadiendo una nueva revelación a Moshe de que su nombre, el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, nunca había sido revelado anteriormente con este atributo de misericordia. ¿Qué es lo que quiere decir la escritura aquí? Rashi hace un comentario sobre este texto y dice que aquí no está escrito no les di a conocer, sino me di a conocer. Eso es en los textos masoréticos. Yo no era conocido por ellos con mi cualidad de veracidad, por la cual mi nombre es llamado Yud-Heh-Vav-Heh, fiel para hacer que mi palabra se verifique. Así pues, les había hecho una promesa, pero no la he cumplido. El Eterno se revela mediante sus diferentes nombres. Cada nombre revela una acción que está de acuerdo al significado de su nombre. De esta manera hay que entender este versículo. Hay una acción implicada en la revelación del nombre del Eterno y esa acción todavía no había sido revelada en su totalidad. Pero si les fue revelada la acción que está implícita en el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso o el Dios autosuficiente. Los dos nombres del Eterno más usados en las Escrituras son Elohim y Yud-Heh-Vav-Heh. El nombre Dios aparece unas 2500 veces en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, y aparece casi 7000 veces. Aunque Yud-Heh-Vav-Heh sea el nombre personal del Eterno, bendito sea su nombre, esto es un nombre genérico. Los rabinos ven en estos dos nombres una tendencia de diferentes emanaciones del infinito, que al mismo tiempo son opuestos y complementarios. El nombre Yud-Heh-Vav-Heh está relacionado con la misericordia del infinito y el nombre Elohim está relacionada con su justicia. Así que normalmente cuando aparece escrito el nombre Elohim, traducido como Dios, está relacionado con un acto o un hecho de justicia. Y cuando aparece el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, está relacionado con un acto de misericordia. Este es el equilibrio perfecto dentro de la divinidad del Creador del universo, que aun teniendo que ser justo en todas sus acciones milimétricamente de la misma manera y por igual a su misericordia, la cual es aplicada en todos sus decretos y mandamientos, entendiendo la debilidad de cada situación, persona o problema el cual está sucediendo, por la cual su fidelidad es inmutable e inconmovible en todos sus juicios. Darse a conocer con su atributo de misericordia y gran amor hacia el pueblo hebreo, como dice en el verso 6 y 7, era una de sus premisas. Lo leemos. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré. Con brazo extendido y con grandes juicios os tomaré por pueblo y os seré para vosotros por Dios. Y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. El Eterno primero mostrará su gran poder librándolos de la esclavitud, y luego los toma como hijos por el clamor oído durante 400 años como mínimo, exaltando su atributo de misericordia en estos momentos.
Según mi entender, el Eterno, Hashem, no se mostró a los patriarcas como se va a mostrar con Moshe. Así que, de esta manera podemos sacar la conclusión de que los padres de la fe no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia del Eterno, como ahora los hijos de Israel lo iban a experimentar. En la tierra de Egipto, pues lo que va a acontecer son milagros y prodigios nunca antes vistos en aquellos tiempos, doblegando a los dioses egipcios y a toda la religión pagana, siendo otro de los objetivos a derrotar en la tierra de Mizraim. Además, encontramos en este nombre otro aspecto que está relacionado con los dos anteriores. La redención, como está escrito en Éxodo 3, 8 y 10, y así dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Egipto. Cuando una o varias personas han llegado a una situación de peligro, esclavitud, pobreza, enfermedad o algo semejante, y no tienen los medios para salir de aquí, necesitan redención para poder salir de esta situación. Un redentor es una persona que tiene la capacidad para sacar a los que necesitan ser libertados o redimidos. Toda la religión pagana siendo otro de los objetivos a derrotar en la tierra de Mizraim. Los hijos de Israel eran esclavos. Un esclavo no tiene el derecho de su propia vida, tampoco es dueño de ella, ni dueño de sí mismo. Él pertenecía a alguien y la vida de un esclavo no valía nada en aquellos tiempos. Pertenecía a Faraón, a un rey cruel que se sentía amenazado y que quería acabar con todos ellos. Por eso el Redentor de Israel los libraría. Aquí tenemos una confirmación de las promesas en el libro de Salmos 77:15, que dice así: con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de Joseph. Los patriarcas no tuvieron la experiencia con el Eterno como el gran Redentor. Ahora Hashem, al revelar su nombre con su atributo de misericordia, se manifiesta a los hijos de Israel como el Redentor, para poder liberarlos de la esclavitud, Adonai de los ejércitos de Israel. Adonai Ish Milhamá, Adonai Shemo. De la misma manera, el Eterno se ha manifestado en su Hijo Yeshua, el ungido. Cuando Él fue manifestado al mundo, vino con los dos propósitos: el de juzgar al príncipe de este sistema mundial y a su pueblo Israel, para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud, del pecado y de la muerte. En el Mesías Yeshua es revelada la justicia de Elohim y la misericordia del Eterno, siendo el plan magistral de Adonai para juzgar a Satanás y para libertar a su pueblo Israel de la esclavitud del mundo actual en el cual vivimos, pues el pecado subyuga al ser humano, como lo dice Rabbi Shaul en Romanos 7, del 7 al 25.
el pecado que mora en mí, porque hago lo que no quiero y quiero lo que no hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así lo define Saúl, el pecado que mora en nosotros. Desde el verso 6 hasta el 8 hay varias palabras que son las funciones de nuestro Redentor Yeshua. Igualmente que fue en la primera redención, se ilustran y las vamos a ver más adelante detalladas en la Escritura, donde es hablado por su boca. Primeramente tenemos, os sacaré, primera copa llamada Kiddush o santificación. La segunda, os libraré, segunda como copa llamada de juicio. Tercera, os redimiré, tercera copa llamada de redención o bendición. La cuarta, os tomaré, cuarta copa llamada de alabanza. En la quinta, yo seré vuestro Elohim. En la sexta, os traeré a la tierra. Y en la séptima, os daré la tierra. Las cuatro primeras de ellas están relacionadas con las cuatro copas que se beben en el Seder de Pesach. Seguimos leyendo la escritura. Shemot 6, del 11 al 13. Y dice así la escritura. Entra, habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los Bené Israel. Y habló Moshe delante del Eterno, diciendo, He ahí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo escucharán a Faraón, siendo yo incircunciso de labios? Entonces el Eterno habló a Moshe y a Aarón y les dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí vemos como una vez más como Moshe, después de ser rechazado por los ancianos de Israel, porque le rechazaron, rechazó también el mandato de Hashem. Esta era la séptima vez que sucede esto. En Éxodo 5, 22, 23 tenemos la referencia. Lo que Moshe está diciendo es que sus labios están obstruidos de manera que no puede hablar con claridad. Según Rashi, la palabra orlá, la forma femenina de aral, siempre significa obstrucción. Tenemos un ejemplo en Jeremías capítulo 6, verso 10, que dice así: ¿A quienes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí, su oído está cerrado y no pueden escuchar. He aquí, la palabra del Eterno les es oprobio, no se deleitan en ella. El pueblo de Israel no escuchó a Moshe por la carga que llevaban. Esa dura esclavitud que muchas veces no nos deja pensar, racionar, anula nuestros sentidos físicos y espirituales. La esclavitud física subyuga a los hebreos. Ellos querían seguramente una liberación rápida. ¿Y quién no, digo yo? Pero no supieron escuchar la voz del libertador que el Eterno había enviado y levantado delante de ellos. Aun diciéndoles todas las cosas ordenadas por el Eterno, ni siquiera pudieron escuchar sus palabras de esperanza. Esto pasó en aquel tiempo, los tiempos de Yeshua, y hoy día sigue pasando igualmente. Este suceso, donde muchos seres humanos han perdido la esperanza de todo y se dejan llevar por modas y la vida rápida, la cual vive el siglo XXI. Esta palabra profética es algo que es dinámica y es activa
activa desde la creación del universo con la consecuencia del pecado de Adán a Rishon, el primer Adán. La salvación de la cual que tantas veces hablamos se nos escapa de entre las manos cuando el creyente dice que es salvo porque va a la iglesia o porque celebra el Shabbat y va a las festividades decretadas por Elohim. Pero déjame decirte algo, amado hermano. Si no tienes discernimiento y sabes oír la voz verdadera del Mesías Yeshua, el Rey de Israel, tus reuniones, celebraciones y demás actos religiosos donde se profana el nombre de Elohim de muchísimas maneras y no se santifican, pues en los clubes de amigos donde algunos se reúnen diciendo que son congregaciones de tal y cual denominación. Este es un gran peligro que está creciendo cada día más. El Ruach Adonai no está en este tipo de congregaciones y cuando esto llega a suceder, ese lugar es un lugar de reunión que está totalmente muerto. Yeshua lo define muy bien. Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Donde no está el Ruach del Mesías Yeshua hay esclavitud, muerte y muchos hoy en día lo rechazan. La esclavitud del liderazgo muerto, el cual es responsable de lo que sucede y no saben encaminar a la congregación hacia el camino y una vida de santidad decretada por el Eterno, siendo el lugar de libertinaje físico y espiritual donde el espíritu de confusión y desorden acampa a sus anchas, pues están en desobediencia a la Torá. Yeshua dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Yeshua habló fueron la Torá, la instrucción de Abba. Estas palabras son las que te dan la vida verdadera en tu espíritu y lo vivifica, en tu persona, en tu familia y en tu comunidad. Si estás escuchando otras palabras y otras voces, las cuales no son la instrucción divina del Eterno, estás bajo un yugo espiritual como le pasaba a los fariseos en tiempo de Yeshua. Mateo 13:15 y dice así, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus oídos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Nuestra conversión, sanación y futura redención debe ser subyugada a la obediencia de la Torá verdadera. Esta es nuestra parte del contrato que debemos guardar y cumplir, pues Yeshua hizo el 99,99% en el madero. Seguimos leyendo la Escritura. Shemot capítulo 7, verso 2 al 6. Tú hablarás cuando yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Mizraim, y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, cuando extienda mi mano contra Egipto, y saque a los hijos de Israel de medio de ellos.
El endurecimiento del corazón de Faraón iba a ser algo determinante para todo lo que iba a suceder, pues el orgullo, la prepotencia y la supuesta divinidad que tenía este rey sobrepasaban todos los límites entendibles en la raza humana. Al ser medio Dios o creerse medio Dios, ejercían una autoridad suprema en toda la tierra de Egipto. Pero su soberbia y arrogancia iban a ser determinantes para la liberación de los Bené Israel. A Elohim, el Todopoderoso, declararía quién es verdaderamente Elohim. Lo confrontaría con un simple pastor de 80 años clamando por la libertad de su pueblo. Por el pueblo hebreo, el cual estaba en esclavitud, mostrando su gran poder y prodigios, los cuales serían desechados por este rey soberbio, utilizando a sus magos, adivinos, con sus falsos dioses de barro, de oro, madera y bronce, los cuales serían destruidos en sus varios enfrentamientos, como vamos a ver más adelante. En las primeras 5 plagas que vamos a ver, veremos cómo el faraón fortalece su propio corazón en su rebeldía. Eso tenemos una referencia de Éxodo 7 al 13, 22, capítulo 8 al 19 y continuamente aquí dejo las anotaciones. En Éxodo 7, 14, 8, 15 aparece la palabra kabad, que significa ser pesado, pesar, ser una carga, recibir honores. Cuando una persona se empeña en rebelarse contra la voluntad del Eterno, llegará a un punto donde la gracia de Hashem se retirará y ya no habrá más posibilidad de arrepentimiento, cruzando la línea roja donde ya no hay marcha atrás, para ser un vaso de ira para la destrucción. Esto nos lo enseña el libro de Romanos capítulo 9, 22. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Seguimos leyendo el verso 10. Llegaron pues Moshe y Aarón ante Faraón e hicieron como habían ordenado el Eterno. Y echó a Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en una serpiente. Pero Faraón llamó una vez a sus siervos, a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto, también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y tal como había hablado el Eterno, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. El endurecimiento de Faraón tenía 3 propósitos divinos para Elohim y por Elohim, que son la clave, los cuales ahora vamos a ver. Primeramente, doblegar el orgullo, soberbia y falsa divinidad de Faraón. Segundo, demostrar su gran poder en toda la tierra de Egipto con brazo poderoso. Y el tercero, destruir toda la idolatría de los dioses paganos, declarando que solo hay un Elohim y creador del universo, el único que da y quita la vida en toda su soberanía. Este hecho de arrojar la vara de Moshe al suelo, convirtiéndose en una serpiente, después de decir todas las órdenes que el Eterno había dado a Moshe de dejar ir a Israel, es una forma demostrativa de la advertencia y la gracia de Adonai en aquel momento. Aunque los magos hicieron lo mismo, convirtiéndose en serpientes, las cuales fueron devoradas por la vara de Moshe,
El orgullo del rey, aun viendo el poderío de Elohim que era superior, fue ignorado. Seguimos con la escritura. Éxodo 7, del 15 al 16. Ve por la mañana Faraón cuando salga hacia las aguas y hazte encontradizo con él a la orilla del Nilo, llevando en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile, el Eterno, el Dios de los Hebreos, me ha enviado a decir esto. Deja partir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. He aquí, no has obedecido hasta ahora. El comentarista Rashi dice que Faraón solía salir muy de temprano por la mañana para evacuar sus órganos, haciendo sus necesidades en el río, para que la gente no se diera cuenta de que era un hombre de carne y hueso, un hombre normal y no Dios. Faraón decía que era un dios y por eso no necesitaba hacer sus necesidades. Faraón era un ídolo al cual todos se postraban siendo un hombre. Moshe vino a destruir y a juzgar a los dioses de Egipto. Esa es la escritura que nos lo confirma, como antes he dicho. Shemot 12, 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto. Yo soy Yud Hei Vav Hei. Lo primero que Moshe atacó fueron los poderes demoníacos mágicos de la tierra de Egipto. Luego siguió atacando uno por uno a los dioses de los egipcios, utilizando el discernimiento por el Ruach HaKodesh que moraba en Moshe. Pensemos que el mundo espiritual es más veraz que el mundo físico, el cual se desvanece en poco tiempo. Los demonios, como todos conocemos, trabajan en los cultos paganos con el misticismo, la brujería, hechicería, la santería, siendo algo abominable para Adonai. Esos seres son reales, aunque nosotros no los podamos ver físicamente. Así dice Éxodo capítulo 22, 18, Deuteronomio 18, 10 y Deuteronomio 18 del 9 al 13. Y también para los que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, vamos a leer que dice Gálatas 5 del 19 al 21. Aquello está también conectado con el mundo espiritual. Y también es real que este mundo es totalmente activo por los demonios que acechan a los creyentes cuando abrimos la puerta, la cual es llamada pecado. En Shemot 7, del 17 al 19, continuamos con la escritura. Y ahora dice el Eterno, en esto conocerás que yo soy el Eterno, he aquí golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre, y los peces que están en el río morirán, y el río hederá, y los egipcios tendrán repugnancia de beber las aguas del Nilo. Y yo el Eterno digo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano con las aguas del Nilo, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques y contra todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y tanto las vasijas de madera como las de piedra habrá sangre por toda la tierra de Egipto. La función de Moshe era la de mantenerse firme como un vocero divino, un atalaya para su hermano Aarón.
dando las instrucciones que Adonai le mandaba. El río Nilo, para quien no lo sepa, y para los egipcios, era también un dios, de donde venía la fertilidad y la vida, al cual también adoraban. Con más de 6.600 kilómetros de longitud, el Nilo es el mayor río del continente africano. Los antiguos egipcios denominaban a su país Kemet, Tierra Negra, debido al color negro del limo llevado y depositado por la inundación anual del Nilo que fertilizaba las tierras cultivables. Kemet era la zona habitada y donde era el posible cultivo de los campos. La autoridad fue delegada a Aarón. Rashi destaca lo que enseña el Midrash, que Moshe había sido salvado por las aguas del río y por eso él no lo castigó, sino dejó que lo hiciera su hermano Aarón. La primera redención de Egipto es un anuncio profético para la redención del pueblo de Israel. En los últimos tiempos, en relación con la segunda venida de Yeshua HaMashiach, tal y como está escrito en Isaías 44, 23. Dice así: Gritad de júbilo, cielos, porque Hashem lo ha hecho, gritad de alegría y profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en gritos de júbilo, y el bosque y todo el árbol que en él hay, porque el Eterno ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. La redención final será muy parecida a la primera redención en la tierra de Egipto. El Eterno reunirá a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra, siendo llamados por la voz del Ruach Adonai, como nos dice Zacarías, capítulo 10, del 8 al 12. Y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esperaba entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Ashur, los recogeré, los traeré a la tierra de Gilat y del Lebanón, hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de angustia, y él herirá las olas en el mar, y se secarán todas las profundidades del río, y será abatido el orgullo de Asur, y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Eterno, y en su nombre andarán declarando al nombre de Hashem. Zacarías 10, 8 al 12. En la redención final habrá liberación hasta del pecado y de la muerte, como dice el Salmo 130, versos 7 al 8. Oh Israel, espera en Hashem tu Dios, porque en el Eterno hay misericordia, y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Debemos estar listos y preparados para el día de nuestra redención, con nuestras vestiduras limpias, sin mancha y sin arruga. Así lo dice Yeshua en el libro de Lucas, capítulo 27-28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra futura redención. También Rabbi Shaul nos recuerda en el libro de Romanos, capítulo 8, 23, lo siguiente. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu de santidad de Elohim, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No podemos perder
el enfoque ni el llamado al cual hemos sido ungidos. La perseverancia dentro de la Torá es el camino y la redención final. Tenemos que sentarnos y meditar de qué estamos haciendo con nuestra vida y a quién estamos sirviendo. Pues si hay algo que no está bien, todavía estamos a tiempo para corregirlo y volver al camino de santidad. No entristeciendo al Ruach HaKodesh, pues este es el sello que ha sido puesto sobre todos los creyentes. Vamos a ver una comparación entre las plagas que hubo en Egipto y las que son presentadas en el libro de Revelación. Éxodo 7, 14, 25, el agua convertida en sangre. Revelación 8, 8 y 16, 3. Éxodo 1, 15, 7, 26, 8, 15. Las ranas, la plaga de las ranas en Revelación 16, 13 y 14. Éxodo 8, 16. Los enjambres de piojos, aquí no he encontrado ningún resultado. Éxodo 8, 20 al 32. Las bestias salvajes en Revelación 6, 8. Éxodo del 9, 1 al 7. La plaga de la peste en el ganado. Revelación 6, 8. La sexta plaga en Éxodo 9 del 8 al 12, la plaga de las úlceras en Revelación del 16 al 2. Éxodo 9, 13, 35, el granizo y el fuego en Revelación 16, 21. Éxodo 10 del 1 al 20, la plaga de las langostas en Revelación 9, 1, 11. Éxodo 10, 21, 29, las tinieblas de oscuridad en Revelación 6, 12, 8, 11 y 16, 10. Vamos a detallar estos hechos de las plagas leyendo la escritura en el capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 12. Entonces Moshe y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moshe clamó al Eterno acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. La segunda plaga aprendemos que hay momentos cuando hay que gritar con voz en cuello delante del Eterno para que nuestra oración llegue a su trono, tal y como dice Salmos capítulo 50, verso 15. Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. 8:16. Entonces el Eterno dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Tercera plaga. En esta tercera plaga no hubo una advertencia previa al faraón. Fue un castigo por la negativa de los egipcios a reconocer el poder de Dios y también demostrar que Dios podría controlar todos los aspectos de la vida, cosa que los magos no pudieron hacer, pues el poder supremo y todo grandioso es del Elohim, Baruch, Shem, Kevod, Malhutó, Leolam Vaed. Seguimos con el capítulo 8 y el verso 18. Y los magos trataron de producir piojos con su encantamiento, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y en animales. Como dije antes, el poder sobrenatural del oculto y el misticismo era uno de los yugos a romper en la tierra de Egipto. La fuente de poder de los magos venía de Satanás mismo y la fuente de poder de Moshe venía del Creador
Bendito sea su glorioso nombre. Toda manifestación sobrenatural que no está conectada con el Eterno tiene su origen en los malos espíritus. El ocultismo, la magia, astrología, las religiones de los gentiles tienen un origen demoníaco. Todo creyente que ha sido equipado con el Ruach HaKodesh, donde el poder de Elohim mismo, tal y como fue en Yeshua nuestro Adón, que luchó contra las tinieblas, enfrentándolas en su primera venida, haciendo prodigios y grandes señales, milagros con brazo poderoso, como en la primera redención. Nosotros somos esa sal de la tierra que sazona y da vida a los muertos. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, sanándolos. Shemot 8:22. Mas en aquel día yo pondré aparte de la tierra de Goshen, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí mezclas de bestias salvajes, a fin de que sepas que yo, el Eterno, estoy en medio de la tierra. Vemos como el pueblo escogido es guardado en medio de los grandes juicios del Eterno. Así será también en los últimos tiempos. Ya han empezado los dolores de parto para el nacimiento del siglo venidero, con falsos predicadores llamados ungidos, las guerras, el terrorismo, grandes hambrunas, las plagas. Estas son señales en los cielos, con terremotos y con grandes tsunamis arrasando poblaciones enteras. Leemos Mateo 24 y 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y engañarán a muchos, y habréis de oír guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. Aharit Hayamim. Aquí tenemos el principio de la famosa apostasía, engañando a muchos, manipulando con falsas doctrinas. Éxodo 8:23. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Así le dijo a Faraón. Aquí el Eterno separa y santifica a los hijos de Dios, y a los demás pueblos, los que no son de Dios. Adonai sabe muy bien quién es hijo, pues vive bajo la obediencia de la bendita Torá, la cual nos ayuda a separar lo santo de lo profano y la luz de las tinieblas. Amado amigo, amado hermano, ten mucho cuidado de no asimilarte con las modas y las tradiciones de este mundo y de este siglo que vivimos, el cual es peligroso. Así empezó Israel en su tiempo, cambiando de rey y amo, queriendo ser como las demás naciones, queriendo tener un rey de carne, y perdieron el liderazgo del Eterno en sus vidas. Recuerda, somos llamados a ser un pueblo santo. Leemos Mateo 5, 14 al 17. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Éxodo 8:26. Pero Moshe respondió: no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Eterno nuestro Dios si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos. ¿No nos apedrarán? Este hecho recuerda que los hebreos eran abominación para los egipcios, pues se comían los corderos, siendo uno de sus dioses paganos. Éxodo 8:30. Y salió Moshe de la presencia de Faraón y oró al Eterno. La palabra hebrea que ha sido traducida como oró es vayetar, cuya raíz es atar, que significa orar, interceder, quemar incienso. Está relacionada con la palabra atar, que significa aumentar, abundar, multiplicar. La tefilá que Moshe levantó fue de una gran intensidad, y tal y como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. Jacobo 5, 16 al 18. La oración intensa del justo puede lograr mucho. Eliyahu era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Nos vamos al capítulo 9 de Shemot y leemos el verso 1 hasta el 4. Y dijo el Eterno a Moshe: ve a Faraón y dile: así dice el Eterno, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, porque si tú rehusas dejarlos ir y continúas reteniéndolos, he aquí la mano del Eterno estará con una peste gravísima sobre tus ganados que estarán en el campo, sobre los caballos, los asnos, camellos, vacada y el ganado lanar. Pero el Eterno hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, y no morirá nada de todo lo de los hijos de Israel. Esta era la plaga definitiva donde el corazón de Faraón estaría duro como una piedra y ya no habría vuelta atrás. En las plagas de los últimos tiempos habrá una providencia especial de parte de nuestro Padre Celestial, de modo que podemos sobrevivir de manera sobrenatural, incluso cuando no tendremos derechos de comprar ni vender, según Revelación 13, verso 17. Seguimos leyendo Shemot 9, 15 al 16. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Todo esto nos lleva a una reflexión muy importante con el comportamiento de Faraón. En la quinta plaga de la peste, el Eterno protegió al Faraón y a su pueblo para que la peste no los alcanzara. Lo hizo con el propósito de seguir manifestando sus milagros. A partir de la sexta plaga, la de las úlceras, el Eterno interviene en el corazón de Faraón y le fortalece en su obstinación, endureciendo su espíritu. Ya había pasado la raya de la gracia del Eterno y no hubo vuelta atrás para este personaje, sin posibilidad de arrepentimiento ninguno. El Eterno lo utiliza para mostrar sus grandes milagros a todo el mundo. Así es como tenemos que entender la enseñanza viendo la justicia del Elohim en toda la humanidad.
Rabí Shaul nos habla sobre esto en el capítulo 9 de Romanos, del 14 al 19. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay justicia en la presencia de Dios? De ninguna manera hay ninguna injusticia, porque la Escritura dice que Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ese texto, cuando Faraón dice que fue levantado, no es que el Eterno lo hiciera para ser rey, sino para que Faraón viera las 5 primeras plagas y estos hechos poderosos hicieran reconocer al Dios de Israel y llegar a arrepentirse. Pero a partir de la 5ª plaga ya no había vuelta atrás, pues cuando al ser humano cae en pecado de arrogancia, soberbia y obstinación, los cuales son pecados de idolatría, dejando la humildad como si no existiera, habiéndolo levantado para ver estos prodigios hechos con el brazo poderoso de Adonai. La misericordia del Padre había finalizado y el mismo decidió su destino. Faraón puso ese yugo donde su alma sería condenada para siempre a los lugares de oscuridad después de esta 5ª plaga. Es cierto que Elohim conoce todo, el presente, el pasado y el futuro, siendo un Dios atemporal, conocedor de todas las cosas, y desde mi humilde entender, la gracia y la misericordia desde el principio de la creación fue aplicada en el huerto del Edén a todas las personas por igual. Elohim es un creador, perdonador y infinito en misericordia, con su atributo de justicia, el cual lo equilibran, y verdaderamente yo no creo que Faraón fue predestinado para ser endurecido en ningún momento. En su propio ego idolátrico, Faraón murió. Seguimos leyendo Shemot 9:28 y dice así: Rogad al Eterno porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios y os dejaré ir y no os permaneceréis más aquí. La 7ª plaga aquí hace parecer que Faraón empieza a doblegar su cerviz, diciendo: os dejaré ir y no permaneceréis más aquí. Esto yo entiendo que es como una concesión de algo más para salir y para volver. No obstante, el faraón no cumplió su promesa, no dejó salir a los Bene Israel. Finalmente, los hijos de Israel no quedaron libres de su dueño anterior hasta su muerte en el mar del Yam Suf, en el mar de las cañas. La petición de salir por un camino de 3 días para celebrar la fiesta al Eterno fue con la idea de luego volver a Egipto. Los esclavos no tenían el derecho de dejar a su dueño sin su permiso. Seguimos leyendo Shemot 9:29. Y Moshe le dijo: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos y el Eterno, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Eterno. Moshe levanta sus manos y cuando ora al Eterno, como dice el Salmo 28:2, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario.
También el Salmo 134:2 dice así: alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Eterno. Salmo 141:2 también dice así: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Y también tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 8: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Esta es nuestra victoria. Y ya para terminar, esta parashá nos da una muy buena enseñanza, la cual es que no debemos endurecer nuestro corazón hasta el punto de no poder recibir la misericordia del Eterno. Esto es una reflexión que todos tenemos que meditar sobre ello, pues tenemos el ejemplo de Faraón que nos sirve de muestra como figura para todos los creyentes, por su orgullo, por su soberbia y esa idolatría que tenía dentro de él, creyéndose Dios, algo que afecta grandemente al ser humano e incluso a las creyentes y liderazgo de las congregaciones. Este es un patrón de esclavitud que se repite de generación en generación. Y ya para terminar, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 3, desde el verso 7. Y dice así: por lo cual así dice el Espíritu Santo: hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación. Y dije: siempre se extravían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Verso 18. Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Pues hasta aquí hemos llegado, amados hermanos. Recapacitemos sobre la dureza de nuestro corazón y no permitamos endurecernos. Si caemos en falta, si caemos en pecado, recordemos que el Eterno siempre tiene su corazón dispuesto para perdonarlos. El endurecimiento del corazón y el no querer oír, ni ver, ni sentir al creyente es un pecado de idolatría, porque rechaza la ayuda que le viene de las demás personas. Mucha gente espera que Dios baje directamente, que baje un arcángel, que baje un ángel y que le hable directamente. Pero cuando un hermano o una hermana se le acerca y le exhorta, le da un consejo con amor, pues parece ser que ese hermano o esa hermana no conocen a Dios. No sé. Yo siempre he dicho que estoy abierto a corrección y que siempre es bueno escuchar a los demás. Siempre es bueno la palabra, y mucho más cuando son palabras de ancianos, que pueden dirigirnos, enderezar nuestros pasos y nos ayudan a caminar. Siempre tenemos que tener el oído fino, tanto el físico como el espiritual, y un espíritu humilde para poder corregir, ser corregidos en todo momento. Porque hay muchas veces el Eterno nos habla. Y en esas palabras tenemos que meditar y buscar si son verdaderamente del Dios de Israel. Bueno, amados hermanos, espero que esta porción haya sido de su agrado, que haya sido para edificación
Y como vuelvo a decir una vez más, me gustaría que, como dice el Salmo 122, seguimos orando por la paz de Jerusalén, por todos los problemas que hay en el planeta, pero especialmente por la nación santa. Y me gustaría elevar una oración dando gracias por este estudio. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros ancestros, que tú nos has llamado, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Cuando no éramos pueblo, tú nos has hecho pueblo, nos has dado un nombre mejor que al de hijos e hijas. Bendito eres tú, Elohim, victorioso, glorioso, por siempre. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, Señor. Bendito eres tú, Señor, que nos enviaste a tu Hijo Yeshua, al Cordero inmolado, que fue creado desde antes de la fundación del mundo. Al ungido Hamashiach, que fue llamado para este papel específico para traer redención y libertad para estos tiempos. Yeshua, en ti solamente nos movemos, en ti respiramos y en ti vivimos. Ayúdanos a caminar en los caminos de santidad. Y si, Padre, nos equivocamos, corrígenos, Señor. Ponnos a nuestro lado a personas que se acerquen a nosotros y que nos corrijan con ese espíritu de amor, de mansedumbre, con ese espíritu que tuvo Yeshua, Señor, para corregir nuestros pasos, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer, bendito Dios. Yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que he podido compartir con mis hermanos, Señor, que este estudio se reparta, que llegue, que sea luz para muchos, Señor, y que tu nombre sea glorificado entre tu pueblo Israel y las naciones. Yo te doy gracias, Señor, bendigo a todo tu pueblo Israel, Señor, a todos, Señor, los rehenes que han sido liberados, a toda la nación santa, y bendigo a Jerusalén, la tierra donde Hashem ha puesto sus pies, que es Jerusalén, el estrado de los pies del Rey de gloria. Yo te doy gracias, Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya paz dentro de tus palacios, pues sobre tus muros he puesto guardias. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de ti, que haya shalom. Bueno, amados hermanos, que pasen un feliz Shabbat, que disfruten con sus familias. Por favor, recuerden de santificar el Shabbat, de guardar el Shabbat con honra, como se debe guardar el Shabbat, santificando los mandamientos de Dios, amando a tu prójimo, como nos dijo Yeshua, y viviendo en los caminos que el Eterno nos muestra. Quiero dar gracias una vez más y nada, con esto ya me despido de todos ustedes, que tengan un feliz Shabbat, que canten, que dancen y que lo pasen estupendamente. Que las bendiciones de nuestro Padre Celestial sean sobre todos ustedes. Beshem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, Umeborach. Kol Tuv. Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Evenu Shalom Alechem,
הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום Jerusalén. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Jerusalén. Shalom, 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 Jerusalén. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom.